Vamos a darle la bienvenida al doctor Javier Flores. Él es jurista y analista político. Con él vamos a hablar de la coyuntura política. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a ustedes y a la audiencia que nos escucha. Bueno, entremos a los temas de coyuntura. Doctor, el gobierno ha anunciado la salida de varios ministros. Creo que hasta el momento, si no me equivoco, son 3 o 4 ministros que van a dejar sus carteras de Estado. Esta manera de refrescar el gabinete ministerial del gobierno tal vez puede ser parte de una estrategia del gobierno para darle otra imagen, otro matiz a su administración. Pues existe esa posibilidad en la medida en que, sobre todo en el cambio del Ministerio de Economía, se podría pasar a una figura más cercana a la inversión social, una figura proclive a ello, porque claramente el economista Cueva pues no tuvo esa intención. Sus antecedentes tampoco lo avalaban. Tal vez no mucha gente recuerda el dato, pero Cueva fue funcionario del FMI a principios de este siglo, el 2002, 2003 me parece, en los tiempos de Gonzalo Sánchez de Lozada, lo que provocó una convulsión social en Bolivia por la aplicación de las medidas que recomendaba esa institución, cuyo representante era este señor. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esos antecedentes también para entender su comportamiento actual. Él sencillamente siguió una línea de conducta muy parecida a la que había tenido cuando era un funcionario fondo monetarista. Y claramente su inclinación, su intención en estos tiempos ha sido mucho más de carácter contable que de inversión social. O sea, se ha dedicado a sanear cuentas, por así decirlo, en una visión que hay que tener claramente. Los ministros dependen enteramente de un presidente. La visión del presidente es la que impone a ese ministro, más allá de cualquier intención particular que el ministro pueda tener, siempre va a estar sometido a esa autoridad. Es claro que Lasso ha consentido en que haya este comportamiento y yo creo que tiene que ver con el hecho de que él proviene de un mundo privado, del mundo de la banca, y está mucho más interesado, por lo menos en este tiempo lo ha estado, hasta este estallido social, en arreglar las cuentas, ¿no? En hacer una labor más de contable, de poner la casa en orden, como él mismo se ufanaba. Entonces, siento que lo que ha ocurrido es precisamente un llamado de alerta, si hay que leerlo, para que el gobierno enmiende, porque si no enmiende y mantiene la situación de desatención social en los niveles escandalosos en que se encuentra, en que la gente vive en ciudades inseguras, que no tiene acceso a medicinas ni a una educación adecuada, pues ciertamente ese estallido social es latente y va a ocurrir nuevamente en un futuro no muy lejano, porque son condiciones inaguantables que te hacen pensar que el gobierno no respeta la dignidad de los habitantes a los que dice servir. Y eso genera una reacción y puede ser una reacción que incluso termine el periodo del presidente Lasso, llegada a ciertas condiciones y ciertas acuerdos que hayan entre los distintos actores políticos. O el propio presidente Lasso, que yo creo que es lo que siempre pasaría cuando ocurra que la Asamblea active un mecanismo de salida institucional, siempre va a tener a la mano la posibilidad de hacer la muerte cruzada primero, porque lo suyo es un procedimiento expedito. Yo creo que ese es un escenario bastante factible si el presidente realmente no toma correctivos que inclinen mucho o que cambien mucho la orientación de su gobierno en la inversión social. De otra manera, si no se recupera temas como la salud y la educación, si no se invierte en seguridad para hacernos mucho más ciudades mucho más amigables con los ciudadanos, que no sufran las consecuencias terribles de algo que realmente pues, es muy preocupante, ¿no? Casi que convertirnos en un narcoestado, pues realmente es muy preocupante por las consecuencias que puede tener en la convivencia ciudadana, que las estamos ya empezando a vivir en ciudades como Guayaquil de manera particularmente grave en los últimos 2 años, que los niveles de muertos por cada 100.000 habitantes ha crecido de manera escandalosa y somos una de las ciudades más peligrosas del mundo. Eso es escandaloso. Claro, doctor, con lo que está haciendo el gobierno después de las protestas sociales que se dieron en el país, estremeció de alguna manera al gobierno. ¿Qué va a pasar si el gobierno
Bueno, cambia tal vez los ministros y todo, pero sigue con la misma política que ha tenido hasta el momento. En el tema de salud puede que cambie a la ministra, pero ¿qué puede hacer una ministra o el nuevo ministro que venga si el presidente no le entrega los recursos? ¿Qué va a hacer el secretario de Cenecit? Si el presidente puede poner al mejor secretario, al mejor experto en temas académicos superiores, pero el Estado no le entrega los recursos para mejorar el tema de las universidades, aumentar cupos en las universidades públicas, que fue parte de su campaña. E igualmente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se habla la posible salida del ministro de Transporte. Entonces, si no hay los recursos, ¿qué pueden hacer los mejores cuadros que ponga un gobierno? Bueno, es claro que si el gobierno no rectifica va a poner en riesgo la estabilidad del gobierno mismo, y realmente sería un escenario muy poco inteligente, porque no sería entender que lo que ocurrió fue una señal de alerta acerca de que no es sostenible un comportamiento tan desobligado acerca de la atención a las necesidades de los ciudadanos. No todo se trata de arreglar las cuentas, sino también de servir a la gente, y eso tiene que estar muy claro para el gobierno, so pena de sufrir consecuencias que él no desearía que ocurran. ¿Qué posibilidades hay de eso? Bueno, estos cambios, mejor dicho, reformulo, si algo nos ha demostrado el presidente Lasso es que tener mucho dinero por el petróleo no implica hacer inversión social. Entonces, eso implica, en la línea de lo que usted decía, que haya una voluntad política, que haya un presupuesto, que haya realmente el afán de hacer eso, la intención clara y persistente de cumplir con una política pública que satisfaga una necesidad que ha sido desatendida por mucho tiempo y que son claves para el desarrollo de cualquier país: educación, salud, seguridad. Pienso en esas tres primeras que son preocupaciones de todos los días, o casi de todos los días de los ciudadanos en el Ecuador. Entonces, siento que si el gobierno no entiende que lo que ocurrió es un llamado de atención para ocuparse de eso y poder mostrar mejores indicadores, y no hacer como decía la ministra de Salud, que pensaba que porque negaba la realidad no era lo que era. Y ese tipo de fantasías pues no ayudan al gobierno, son una tontería. Creo que hay que hacer políticas públicas bien formuladas. Para eso hay que contratar expertos que sepan trabajar esos temas a profundidad. Hay manuales que se pueden seguir, guías que se pueden seguir, elaboradas por ejemplo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que esas políticas públicas sean, como ordena la Constitución, consistentes con los derechos humanos, y trabajar en ese sentido para resolver estos problemas. El tema de la crisis carcelaria, por ejemplo, si queremos buscar soluciones en el Ecuador sobre ese tema, habría que tomar en cuenta las recomendaciones que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de marzo de este año sobre las personas privadas de la libertad en el Ecuador. Es un informe que desnuda la falta de institucionalidad de un Estado, que hay que recordar, esto se ha dado principalmente en los últimos 5 años y con un pretexto, digamos, muy político en su contenido, que es anular a otro grupo político, esa descorreización que implicó una serie de maniobras en distintos niveles de gobierno para sacar del juego a un grupo político. Y en el proceso de hacer eso, desmontar la institucionalidad que se había armado en esa época y descuidar presupuestos, sacar a personal, eliminar instituciones, en fin, un montón de procesos que se dieron en el curso de este lustro, que han convertido al Estado ecuatoriano en un Estado con muy escasa capacidad de controlar en temas muy sensibles, porque tienen que ver con la seguridad de sus habitantes. En la medida en que hoy en día el narcotráfico ha infiltrado los espacios de poder, compran inmunidad y se mantienen en territorios que ellos administran, en los cuales el Estado ya no tiene una incidencia como la debería tener si fuera un Estado realmente hegemónico y funcional, sino que hay lugares donde va gente a hacer obra pública en nombre de la alcaldía, aquí en Guayaquil, de contratistas públicos que luego les piden en esos espacios, los que controlan el lugar, que o paguen una cierta cantidad o que se vayan de allí. Entonces, ese escenario es realmente insostenible, y lo que demuestra es que el Estado está fracasando groseramente en el que sería su principal atributo, que es la protección del ciudadano. Y más bien,
se ha convertido más en un Estado canalla que otra cosa, porque si usa ese poder que tiene, porque lo tiene, lo que pasa es que es un poder inferior al poder del narcotráfico, que no tiene la burocracia del Estado, tiene muchos millones de dólares, tiene un escenario de no tener cortapisas para el ingreso de armas o de dinero. Entonces es un enemigo mucho mayor, pero cuando se trata de reprimir al ciudadano común, al pobre, ahí sí el Estado se comporta como un auténtico canalla y no tiene ningún problema en hacerlo. Entonces sufrimos esta peor versión del Estado que descuida lo básico, y cuando se trata de reprimir, para unos es inútil y para otros es exagerado. Claro, bueno, hemos escuchado que el gobierno aún sigue manteniendo ese famoso cliché de que cuando algo pasa dentro de alguna institución o en el gobierno actual, la culpa no es del gobierno, la culpa sigue siendo de Correa. Como que el presidente Guillermo Lasso no conocía los problemas cuando fue candidato. Él pasó más de 10 años siendo candidato, preparándose supuestamente para gobernar, pero que al final, cuando él gana la presidencia, no sabe qué hacer, no sabe a quién poner dentro de su gobierno para que le solucione los problemas. ¿Esto qué significa? ¿Que este gobierno no ha tenido un plan para solucionar los problemas o tal vez no le interesa? Bueno, yo creo que Lasso sí tiene un proyecto político de liberalizar la economía, incluso si tuviera oportunidad de imponer tal vez cuestiones conservadoras en el ámbito moral. Creo que tiene un proyecto también muy asociado a su modelo de negocio, que es bastante lógico que sí lo haga en la medida en que así funciona la política en este país, tristemente, pero mucha gente ingresa a la política para capturar al Estado y beneficiar a ciertos grupos en el poder. Así ha funcionado el Estado ecuatoriano desde 1830, casi sin interrupción, y ciertamente Lasso no rompe con esa tradición. Y uno pensaría que más bien las políticas que podría desarrollar irían muy favorables hacia ciertos grupos económicos, principalmente de la banca, del cual sale. Ese mismo fenómeno se da aquí en Guayaquil con el abogado Nebot. Cuando era alcalde hizo todo un negocio del crecimiento urbano, y me refiero por negocio a que privilegió de manera muy clara que se hagan las construcciones, las soluciones habitacionales para los ciudadanos, siendo ellas tarifadas por grupos concesionarios vinculados a las empresas de construcción, en vez de invertir, por ejemplo, en vivienda social, que ciertamente un programa como el que se implementó aquí lo que hace es dejar muy por fuera de una vivienda adecuada a la gran mayoría de la población. Y de hecho en Ecuador, en Guayaquil, hay una tasa de hacinamiento de cerca del 42%. Entonces uno tiene un escenario en el que el crecimiento de las ciudades no se ha hecho de manera adecuada, y aún así nunca hay responsabilidad, por ejemplo, del ciudadano. En esto Lasso ha copiado una estrategia que los propios socialcristianos la tuvieron muy clara, ya simplemente se desgastó porque pasó mucho tiempo y generacionalmente estamos en otra cosa. Pero hay que recordar que durante los primeros 15 años del socialcristianismo en Guayaquil, por lo menos persistentemente, y creo que hasta más persistentemente, se decía que si estabas en contra de lo que hacía el socialcristianismo, básicamente añorabas el rondosismo y que eras un fanático del PRE o cuestiones así. Siempre se vio como el mérito del socialcristianismo en superar al rondosismo, lo cual me parece como muy pobre, muy como ideales muy pobres. Guayaquil debió compararse desde siempre con el desarrollo de otros modelos que son mucho más inclusivos y mucho más prósperos, como ciudades, y no, ni siquiera tan lejanas, sudamericanas, como Medellín o como Curitiba, por ejemplo. O una Singapur, tal vez en muchos aspectos podría ser, no en el aspecto político, al final del día es un gobierno básicamente autoritario, pero en ciertas políticas de desarrollo, y es también un caso muy interesante, y ese sí ha sido más o menos una aspiración de los gobiernos socialcristianos, porque bueno, también tiene esa variante autoritaria que tanto les gusta. Pero en líneas generales, aquí en Guayaquil, cuando no se quiere aceptar una responsabilidad que es cotidiano en la autoridad de la ciudad, se hacen una de dos cosas: o se la manda para arriba a las montañas y se dice que es culpa del gobierno central, o se la mandaba al pasado. Esta última ya no es tan factible, pero esa fue la primera vieja confiable. Ahora, bueno, siempre es culpa del gobierno nacional en lo que toque, y para algunas cosas la alcaldía actúa con una autonomía increíble, y para otras cosas espera un reglamento, como para el hecho de controlar a
a las dos personas que van en moto. No hay nada que me asombre más de esto que la alcaldía le pida un reglamento a Quito, la ciudad que siempre se queja de la burocracia pidiendo un acto burocrático para proceder a operar. Una ridiculez, simplemente una forma de tirar la pelota a otro lado. Doctor, muy buen día. Luis Villasís le saluda. Doctor, pasando a otro tema, bueno, crónica de una decisión anunciada, ¿no? Finalmente en la asamblea no prosperó lo que es la muerte cruzada, ya es de conocimiento público, y el día de ayer el CNE se pronunció acerca de la no procedencia del tema de la revocatoria del mandato. Y le leo muy corto, precisamente porque dice que los solicitantes realizaron enunciados, dice, pero sobre el supuesto incumplimiento sin adjuntar los documentos que justifiquen sus afirmaciones. Además que los peticionarios comparecieron a nombre de una organización sin establecer la existencia legal de la misma ni incluir el nombramiento que los acredite como sus representantes, por lo que no cuentan con la legitimación activa. ¿Qué faltó en ese proceso? Porque finalmente durante los 18 días de paro y tal vez mucho más antes, durante este año de gobierno, la ciudadanía sí está buscando vías democráticas, sí ha buscado, eso es público, para en primera instancia a través de la asamblea destituir al presidente por el tema de los asambleístas y a través de la revocatoria del mandato que generó bastantes expectativas. Ahora, sin embargo, durante las manifestaciones era ya no queremos ni revocatoria ni muerte cruzada, lo queremos fuera, decía la ciudadanía. ¿Qué faltó en este caso en el tema de la revocatoria del mandato por la decisión que toma el CNE de parte de, obviamente, de los proponentes? Pues no. Lo escuchamos, doctor. Yo siento que no es tanto lo que le faltó a ellos, sino que simplemente es el gobierno o el poder haciendo de las suyas para lograr un objetivo concreto. Hay que recordar que en el Ecuador, desde el 1945 tenemos un organismo electoral independiente. Antes la administración de las elecciones las hacía el propio gobierno, lo cual producía un resultado muy predecible de que ganaba usualmente el candidato del gobierno. Pero en el caso de Ecuador, desde el 45 tenemos un órgano independiente, pero no siempre ha sido más que nominalmente independiente. Y creo que se nota mucho en decisiones como esta, ¿no? Yo siento que es básicamente una traba que se pone un proceso desde el poder más que algo que le faltó a ellos como cumplir. Yo siento que es mucho más una traba que se pone administrativa para que una posibilidad se corche. Y eso no como una decisión técnica necesariamente. Al final pueden encontrar cualquier torpe excusa para hacerlo. Lo importante es el resultado y lo sabe así bien el poder, ¿no? Y siento que eso, digamos, es consistente con muchos otros organismos electorales de muchos momentos de la historia, ¿no? No es ajeno a nuestra práctica política en esa materia que haya una falta de independencia de los organismos que nominalmente o teóricamente deberían serlo. Doctor, en ese contexto que nosotros ya hemos estado analizando a través de su respuesta, ¿usted qué camino cree que debería tomar la sociedad civil y las organizaciones sociales de este país que, bueno, están buscando alternativas? ¿Usted cómo ve el tema de el cumplimiento de los acuerdos que ha llegado el gobierno nacional con la CONAIE también? Si lo ve cumpliendo estas expectativas de la ciudadanía o profundizando tal vez este modelo neoliberal a través de ya la incorporación de los nuevos ministros, principalmente el de Economía. Bueno, como conversábamos hace un rato, siento que el gobierno tiene que dar un giro porque no puede mantenerse como está. Eso no le garantizaría una estabilidad. O bien otro levantamiento, o bien la activación de mecanismos institucionales. Por una u otra manera, yo creo que se lo orillaría, bueno, salvo que la cuestión ya implique su renuncia o lo que fuere, pero yo siento que hay un escenario bastante factible, bastante probable que camina a la muerte cruzada que él tome como decisión, porque bueno, en el diseño institucional que se tiene, siempre puede jugar esa carta porque su trámite es expedito, no como el de la Asamblea que requiere un procedimiento y un acuerdo de votos, etc. Entonces siempre puede optar por esa salida, que sería una salida institucional que le permitiría a él desarrollar su plan de manera casi sin contrapesos, más allá de la futura Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, que bueno, que a primera vista podría parecer aliada del gobierno.
Entonces, ese es un escenario bastante factible. Siento que de todas maneras, para asegurar gobernabilidad, para recuperar credibilidad, si esto fuera posible, en los ciudadanos, por parte del gobierno, tiene que haber una inversión social importante. Tiene que, como decía, poder mostrar indicadores de superación y con políticas públicas, insisto, sostenibles, etcétera, que permitan que se cambie el escenario que hoy se vive. Es espantoso para el ciudadano ecuatoriano ir a una dependencia del Ministerio de Salud o del Instituto de Seguridad Social y no encontrar ninguna medicina y obligarlo a pagar por lo que debería ser su derecho, por lo que le han cobrado, porque además no es que el Estado saca la plata de una mina, la saca de nuestro bolsillo y al final del día es un administrador de nuestro dinero que cuando le vamos a cobrar lo que nos corresponde por derecho, porque así lo dice la Constitución, nos dice que no hay a lo que tenemos derecho. Ese estado de cosas no puede sostenerse porque es tratar a la gente de manera indigna y provoca una reacción. Y eso lo tiene que entender, lo tiene que saber el gobierno nacional. Ahorita arregló y tuvo momentos muy álgidos el paro, pero finalmente se llegó a una conciliación, se llegó a un acuerdo y eso es bueno. Ojalá que se cumpla con ese acuerdo porque eso es lo que validaría el mismo acuerdo, si no va a ser un acuerdo muy endeble, que se va a romper, pero garantizar el acuerdo, cumplirlo y demostrar que hay un interés genuino en cambiar la situación de postergación y de abandono en la cual se tienen ciertos servicios básicos que se le deben a la ciudadanía, debería ser un norte muy claro del gobierno para comprar gobernabilidad y recuperar credibilidad. Doctor, con ciertas matices nos encontramos en un ambiente similar al de los años 2000, 2005, por ahí, en donde emergió precisamente la fuerza política que llevó al poder al economista Rafael Correa, expresidente de la República. Usted como analista, como estudioso de la política, ¿cree que en este contexto, no, se acercan elecciones seccionales, luego ya en el 2025 las nuevas elecciones generales, pues emerja una fuerza política importante con el liderazgo de las organizaciones sociales y actores de la sociedad civil? ¿Cómo analiza usted este contexto? Porque la ciudadanía, como en el 2000 y pico, le llamaba a los congresistas en aquella época payasos, había la institucionalidad por los suelos, la precarización de los servicios públicos, etcétera. Hoy nos encontramos en una situación similar donde la ciudadanía también quiere verlo fuera a todos y pues la precarización también de los servicios de salud, de educación y la pretensión de privatizar los sectores estratégicos y vender activos importantes como el Banco del Pacífico. ¿Lo escuchamos, doctor? Yo creo que es cierto que se ha empezado a vivir un escenario como el que mencionas, en el año 2004, 2005. Hay informes de la Comisión Interamericana de esa época sobre los problemas de inestabilidad política o informes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre las deficiencias en los derechos que realmente atienden las necesidades de la gente, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que son de escándalo. O sea, te describen un país destrozado, muy inútil para cumplir con los propósitos básicos de ser un Estado. Y ese escenario está volviendo de manera escandalosa lo que estamos viviendo en cuanto a cooptación de los espacios por grupos de poder criminal. Las cárceles son básicamente búnkeres de la criminalidad. Ciertos espacios de las ciudades importantes del país, las ciudades grandes del país, tomadas por bandas y que allí ejercen una soberanía casi, entre comillas, por supuesto, soberanía, que no es un atributo de estos grupos, pero le disputa la hegemonía, para ponerlo en términos más correctos, por así decirlo, al Estado, porque allí hay gente que se somete más a los intereses y lo hace por supervivencia, además, de estos grupos que lo que el Estado puede mandar en ellos, lo que el Estado puede controlar, que son áreas que son zonas grises del derecho, donde de plano su ley no cuenta casi para nada. Entonces, este escenario realmente es muy preocupante y el Estado tiene que hacer algo al respecto. Y en relación con la pregunta acerca de lo que la sociedad civil puede hacer, bueno, puede hacer muchísimas cosas y ojalá surjan grupos de presión, pero siento que eso requiere ciertos cambios institucionales. Yo postulo siempre el voto facultativo, porque creo que es una forma de romper el negocio del sistema electoral corrupto y perverso que tenemos ahora en funcionamiento. Creo que también habría que hacer, concomitante a ello, reformas entre los partidos políticos, porque claramente hoy en día no representan a nadie. Ahí es donde las organizaciones sociales pueden
hacer grupos que representen intereses ciudadanos, porque el número de votantes que necesariamente se va a reducir, porque la gente aquí descree de la democracia, y no lo digo porque lo crea yo, sino porque los informes, por ejemplo, uno último de Cultura Política de este año, dice que la mayoría de los ecuatorianos, y esto es lo más bajo que hay en América Latina en ese indicador, es decir, es el peor país el Ecuador, la mayoría de los ecuatorianos preferiría que si un gobierno le garantiza seguridad y prosperidad, ellos prescinden de votar, prescinden del sistema electoral. Es decir, favorecerían básicamente una dictadura bienhechora si se les aparece la oportunidad. Entonces yo siento que tenemos una sociedad que es más un caldo de cultivo para una solución autoritaria que para una solución democrática. Pero en todo caso se pueden tomar medidas para empezar a generar espacios de construcción de grupos políticos que tengan una incidencia distinta, porque hoy en día sabemos que las maquinarias políticas en este país son cascarones vacíos donde ciertos caudillos toman decisiones y el resto no interesa mayor cosa, y mucho peor se va a poner cuando haya dinero fresco del narcotráfico para sostener esas campañas, porque es algo que ya está ocurriendo y que no duden que cuando se vea la oportunidad de que ello sea rentable va a ocurrir, porque hay dinero y hay corruptos para ello, lamentablemente. Doctor, me quiero saltar de Coles a Nabo. No sé si usted vio en redes sociales un video donde el pastor Nelson Zavala, el pastor Valerio Estacio y otros pastores evangélicos intentaban subir al Cerro Santana, creo que se llama, si no estoy equivocado, hace un día. Pero resulta que la seguridad que cuida esta parte para subir al cerro no les permitía subir. Pregunto yo, ¿por qué el municipio tiene que prohibir que la gente vaya a los espacios públicos y que se vaya a hacer una fotografía familiar o una reunión? O llega un momento de que la gente quiere ir al faro y quiere compartir un rato. ¿Por qué Guayaquil se la maneja como una ciudad que tiene dueño? Bueno, no he visto el video, la verdad no conocía el hecho, me llama la atención, pero tampoco me parece incongruente con la forma como hemos construido la ciudad, realmente. Hay que recordar, tal vez la gente no tenga mucha conciencia de esto, pero por ejemplo el diseño de la participación ciudadana en Guayaquil es tremendamente fascista, es corporativo. O sea, no es una participación abierta, sino que hay una lista de entidades que el municipio permite que participen, que creo que son 117 en total, a las cuales a la gran mayoría le ha dado fondos para desarrollar ciertas actividades. Entonces, básicamente es cooptar vía un número cerrado de participantes y vía el pago, una contribución económica a ellos, la aquiescencia de estas personas a cualquier política pública que se desarrolle en el municipio, cero fiscalización. Así como en Guayaquil también, los concejales, podrías poner unos años viejos. O sea, el proyecto de fiscalización del municipio de Guayaquil es totalmente nulo y parece que sacaran a esos representantes de un casting, porque creo que casi la mitad de ese consejo vienen de la televisión. O sea, realmente gente que sigue haciendo su vida por otro lado y que simplemente es concejal un rato, ¿no? Sin ningún tipo de oficio más que levantar la mano. Y eso ha sido así persistentemente por muchos años. De hecho, esta elección es bastante interesante en la medida en que, bueno, la gestión de Viteri ha sido desastrosa, tal vez muy buena en venderse a las nuevas generaciones con el uso de herramientas digitales, pero líneas generales como administración de una ciudad es un desastre. Y si tal vez tal vez pueda ocurrir un cambio, y sería interesante, pero si no ocurre un cambio de la tendencia en la alcaldía, de todas maneras el Consejo se podría horizontalizar de una forma que nunca lo haya hecho antes. Y eso sería un fenómeno muy interesante porque habría por primera vez una gestión política realmente crítica de lo que ocurre y con posibilidad de generar ciertos cambios, aunque sean matices de la administración que tenemos a la fecha. Que realmente, para mí, todo este tiempo el socialcristianismo está construyendo una ciudad que realmente nos ha explotado ya dos de los fenómenos, porque esto es un fenómeno que ocurre por la pobreza, por el hacinamiento, por la falta de atención a las necesidades básicas, por la carencia de áreas verdes, de espacios públicos, de sitios de recreación,
y de intercambio, etcétera. El hecho de que el narcotráfico haya tomado la ciudad no es que ocurrió de la nada porque a los mexicanos se les dio la gana. Se aprovechan falencias institucionales, se aprovechan problemas de años de haber crecido favoreciendo a grupos de poder y no pensando en el bienestar de los ciudadanos, particularmente en sectores populares donde la vida de las personas todavía se maneja de una forma bastante precaria, sin atención de servicios básicos y sin generar pues realmente soluciones integrales a los problemas de esa convivencia. Y eso lo que genera es que haya gente que ya no confíe en el Estado, que sienta que dejar de ser pobre en una ciudad así construida es muy complicado, salvo que aprovechen las oportunidades que te ofrece el mercado, aunque ese mercado sea ilegal. Y ahí es donde la economía del narco pues simplemente apela muy bien a esos intereses de un ciudadano empobrecido y que no siente que la ciudad le da las oportunidades, que entre ganar $400 y subirse un bus y ganar $5,000 por semana vendiendo droga en microtráfico, pues preferirá lo segundo. Y tal vez muera joven, pero por lo menos va a tener la oportunidad de vivir, porque lo otro realmente no le parece mucho vida por las condiciones en que se le ha impuesto la existencia. Entonces, siento que hay que entender eso y entender también que el fenómeno mainstream de las series de narcos y ese endiosamiento a esas figuras, un San Pablo Escobar como un reemplazo de esos héroes laicos que antes la religión apadrinaba como Gregorio Hernández. Hoy en día esos héroes laicos son otras personas vinculadas con el narcotráfico y que desafían al Estado, porque eso nos lleva el hecho de que el Estado no funcione. Alguien funcionará y ese alguien puede no ser el Estado, incluso irse contra él. Y habrá gente que los apoye, porque ese grupo de personas les da una pertenencia y les da un recurso económico que simplemente el Estado ni genera esa pertenencia, a la gente le importa poco el devenir de la ciudad o del país en la medida en que satisfaga sus intereses, ni tampoco le resuelve la vida en términos económicos. Entonces, si construimos una ciudad así de mal, esto que nos está pasando no se justifica simplemente, así como la pandemia no se justificaba simplemente porque vino el virus. Así como lo que ocurre ahora tampoco se justifica simplemente por los carteles mexicanos. Son años, decenas de años hacer las cosas mal. Y lo peor no va a ser eso. Solo permítanme con esto concluir. Lo peor va a ser los efectos de la naturaleza, porque a la larga estos temas los podemos resolver. Son cosas humanas. Tienen una forma de procesarse distinta, podríamos resolverlo. Pero cuando por no tomar las medidas adecuadas para mitigar el efecto del cambio climático que va a producir inundaciones cuando se eleve el nivel del mar, y hay proyecciones de que puede ocurrir de manera más acelerada de lo que pensábamos, pues realmente Guayaquil es una de las ciudades que peor en el mundo está preparada para enfrentar eso. Y no lo digo nuevamente por una creencia particular, sino porque hay un estudio del año 2013 que situaba sobre las pérdidas económicas en las principales ciudades costeras del mundo, que son 136 que tienen más de 1 millón de habitantes. Y Guayaquil, de esas 136, después de Cantón en China y de Nueva Orleans en Estados Unidos, es la tercera ciudad en el mundo que va a sufrir más pérdidas económicas por efecto de las inundaciones. No estamos haciendo nada para evitar eso. Cuando nos ocurra va a ser nuevamente como otra bomba de Hiroshima que decía la alcaldesa. Pero esa sí va a ser definitiva, porque tengan por claro y muy claro que una ciudad subacuática no se puede vivir. Es imposible. Flota mucha caca. Peor con el sistema de alcantarillado que hay en la ciudad. Exactamente. Que está al borde del colapso y que no se ha hecho casi que mucho, porque se han maquillado calles, se han hecho cosas que llaman la atención. Guayaquil, el malecón es bonito, pero lo que está enterrado, que son tuberías de alcantarillado, creo que no se ha reemplazado eso. Sí, no, hay esas y muchas otras falencias. De hecho, se dice que en ese alcantarillado también hay mucho asbesto, que hoy en día, pues, en otras ciudades del mundo simplemente eso tendría que haber sido cambiado por razones de salud. Por otro lado, no se permite el uso de asbesto de ninguna manera. Y acá tranquilamente eso puede ocurrir, a nadie implicarle ningún problema, porque así sea. En todo caso, yo siento que es una ciudad con muchas falencias, que necesita además superar este tema de ser tan guerrera. Esto de Madera de Guerrero debe terminar en canción, pero no se puede vivir simplemente confrontando con todo el mundo, cerrando la ciudad para los indios, peleándose siempre antes con el rolosismo, con el correísmo, con el centralismo. Es demasiado punitivo Guayaquil, está siempre en plan de que otro tiene la culpa de sus problemas. Y yo creo que ya, pues, si en 30 años, que ya es más de una generación, el grupo en el poder no ha podido hacer una gestión propia que cambie las cosas en la ciudad y más bien han empeorado con el tiempo, es porque esa idea de modelo exitoso de desarrollo siempre fue una farsa y le han tomado el pelo a la ciudadanía por mucho tiempo.
Lo que pasa es que a la gente no le gusta sentirse estúpida. Entonces prefiere creer que sí hubo una suerte de éxito y que al final pasaron cosas raras, que también es culpa de otros. Claro. Eso es una estupidez, lo siento, es una estupidez, pero mucha gente la cree. Y realmente lo que tenemos es, no, por lo menos cómplices de eso, y si no autores, que yo creo que lo son. Claramente el crecimiento urbano de la ciudad nos perjudica. Tomemos en cuenta que hemos hecho una ciudad impermeabilizada. Eso facilita el trabajo del efecto del cambio climático. Las inundaciones van a correr raudas cuando ocurran. Y eso es un fenómeno del cual no tenemos ningún control. No hay nada que Guayaquil pueda hacer para evitar que suba el nivel del mar. Sí puede hacer para mitigar ese efecto. Tampoco ha hecho nada. Si algo ha hecho en los últimos 30 años, es lo contrario a lo que debería haber hecho. Es decir, nos vamos encaminando con unas malas administraciones a sufrir ese efecto, que va a ser peor que el COVID, peor que el narcotráfico, cuando lleguen las inundaciones por efectos del cambio climático. Tenemos que empezar a pensarlo, porque si no, la ciudad se va a convertir en un recuerdo. No mucho tiempo de acá, tal vez en 1 o 2 generaciones más. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y los comprometo a que lo vamos a seguir invitando para seguir hablando de los temas de coyuntura que vive el país. Con muchísimo gusto. Saludos a todos y en particular a la audiencia del programa. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Javier Flores Aguirre.